Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes para continuar con el estudio de la palabra del Señor. En la semana pasada estuvimos estudiando acerca de que Cristo ordena a los cristianos armarse de su mismo pensamiento a fin de ser victoriosos en medio del sufrimiento. Y estuvimos viendo el capítulo 4 de 1 Pedro, el versículo 1. Y vimos dos maneras en que los cristianos pueden hacerle frente al sufrimiento. En el primer punto vimos que para hacerle frente al sufrimiento debemos considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en el versículo 1, parte A. Y el subpunto que vimos de ese punto es que Cristo sufrió para terminar con el pecado. En el punto 2 vimos cómo podemos nosotros hacerle frente al sufrimiento y la persecución como cristianos. Y es armándonos del mismo pensamiento de Cristo. En el versículo 1 siempre parte B. Y vimos un subpunto ahí, es que el cristiano puede ser librado porque Cristo lo ha liberado del pecado. Es decir, nosotros podemos enfrentar el sufrimiento siempre mirando a Cristo, teniendo el mismo pensamiento de Cristo. Voy a volverlo a repetir. La semana pasada estudiamos acerca de que Cristo ordena a los cristianos armarse de su mismo pensamiento, a fin de ser victoriosos en medio del sufrimiento. Y vimos dos maneras en que los cristianos pueden hacerle frente al sufrimiento. Uno, considerando el ejemplo de Cristo. Y, como su punto, Cristo sufrió para terminar con el pecado. El punto 2 es armándose del mismo pensamiento de Cristo. Y su punto A, el cristiano puede ser librado porque Cristo lo ha liberado del pecado. Se cuenta que un grupo musical de pop, ¿verdad?, anunció que iba a hacer un concierto en un pueblito. Los músicos fueron allá, examinaron el lugar, anunciaron con unas bocinas, ¿verdad?, a la gente del pueblo que ellos iban a amenizar un concierto ahí. Entonces la gente contenta, ¿verdad? La gente del pueblo contenta, dice que bueno, vamos a tener aquí un concierto, teníamos tiempo de no tener a alguien aquí. Y ellos, los del pueblo, se pusieron a ayudar, prepararon el escenario, instalaron las luces y todo lo necesario para el escenario, a fin de que los músicos que iban a llegar se sintieran bien y amenizaran su concierto. Llegó el día y los músicos se fueron adelante y los instrumentos dejaron a una persona encargada que los llevara en un pick-up, que llevaran todos los instrumentos. Ellos fueron adelante, empezaron a instalar los instrumentos y empezaron a ordenar todo, a probar sonido y todo. Y ya estaban casi sobre tiempo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que habían olvidado el órgano, parte principal. Y entonces se agarraron la cabeza y dijeron, ¿y el órgano? ¿Y cómo hacemos ahora? Y ellos tenían, para ir a traer el órgano, tenían que por lo menos ocupar una hora de tiempo para traer el dicho aparato. Entonces ellos dijeron, los músicos dijeron a los del pueblo ahí, ¿no saben ustedes quién tiene un órgano aquí que no lo pueda prestar? Entonces los del pueblo dijeron, sí, nosotros sabemos, aquí hay un pastor de una iglesia que tiene un buen órgano, él lo puede prestar. Buena idea. Entonces se fueron donde el pastor, tocaron la puerta, el pastor ya en horas de la noche ya se había encerrado, y tocaron la puerta y sale el pastor ahí. Buenas noches, ¿qué desean, señores? No, fíjese, pastor, que venimos aquí de usted a ver si nos hace un gran favor, y se lo vamos a agradecer mucho. Es que fíjese que nosotros vamos a amenizar aquí, vamos a tener un concierto, pero hemos olvidado el órgano. Entonces la única solución es esta. Entonces el pastor les dijo, discúlpenme, pero no puedo hacer nada. No, mire que ayúdanos, por favor, mire que estamos sobre el tiempo. No puedo prestarlo. Entonces dijeron ellos, ¿ahora qué hacemos? Y se fueron allá al lugar donde tenían instalado todo y tuvieron que anunciarle a la gente que iban a cancelar el concierto porque les había hecho falta este instrumento. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí, hermanos, en esta experiencia?
es que los instrumentos, ¿verdad?, del templo han sido separados para el servicio de Dios y no pueden ser usados para usos mundanos. De la misma manera, cuando el Señor nos salvó a nosotros, nosotros fuimos salvos y fuimos santificados por el Señor en nuestra salvación, para ser instrumentos exclusivos del Señor, para hacer para alabanza de su gloria y no para deleite del mundo. Y de paso quiero mencionar algo. Lo estuvimos viendo con el hermano Ken Fuller acerca del capítulo 5 de Daniel, cuando Nabucodonosor trajo los utensilios de la casa de Dios, ¿verdad? El rey Belsasar utilizó los utensilios, los vasos que se utilizaban en el templo. Y el hermano Ken Fuller nos dijo: escritura en la pared, dedos celestiales, ¿verdad? Teníamos que acordarnos de eso. Escritura en la pared, dedos celestiales. ¿Y qué hizo Belsasar? Dice que hizo una fiesta, utilizó los vasos, los utensilios que trajeron del templo de Jerusalén y llamó a sus 1000 príncipes, sus mujeres, sus concubinos, y empezó a beber en ellos y emborracharse. Y apareció la escritura, la mano en la pared, escribiendo: Mene, mene, tekel uparsin, que quiere decir pesado, puesta en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino ha sido roto. El rey le pusieron a temblar de las rodillas. ¿Sabe por qué? Porque él no debía profanar las cosas que habían traído de ella para esos usos. Inmediatamente su reino fue roto. Él murió y mandó 3 adivinos y no le podían adivinar qué significaba la lectura, pero mandó a llamar a Daniel, y Daniel sí le dijo lo que quería decir. Y Belsasar. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que definir entre lo santo y lo profano. Quiero invitarles, hermanos, a leer el capítulo 1 Pedro 4, 1 al 6. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En este párrafo, Cristo demanda que los cristianos vivan en santidad el tiempo que resta, a fin de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver ahora el verso 2 y el verso 4 de este capítulo. En este párrafo Dios nos muestra 2 maneras para vivir en santidad. Entonces, me había quedado en el punto 2 la semana pasada y hoy vamos a continuar con el punto 3. Y el punto 3 es renunciando a las concupiscencias de la carne. Recordemos que el Señor dice a los por medio del apóstol Pedro, dice a los peregrinos, a los expatriados, a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquel entonces: ármense del mismo pensamiento de Cristo. Y aquí vemos el propósito por el cual nosotros tenemos que armarnos. Y dice renunciando, en el tercer punto, a las concupiscencias de la carne. Esa es una manera, hermanos, en que nosotros podemos armarnos durante el tiempo que tenemos por delante. ¿Cómo podemos armarnos, hermanos? Bueno, en el punto A, rechazando los malos deseos. Esta palabra, tenemos una palabra aquí, la he estado estudiando en el texto griego, epitumía. Baste ya, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Es una palabrita griega que es epitumía, y el término implica deseos desordenados. Deseos desordenados.
falta de control. Es una violación concreta a las normas sociales. Es desear o querer algo con vehemencia. Eso es epitomía. Pero epitomía podemos verlo en sentido positivo y en sentido negativo y en sentido positivo. No siempre epitomía es pecado, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo lo está usando, el apóstol Pedro lo está usando para en un sentido negativo. Entonces, el término implica deseos desordenados. Y tengo o desear algo con vehemencia. Quiero que vayamos ahí a San Marcos 7:22 para ver algo acerca de esto. San Marcos 7:22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, vemos aquí que también epitomía, ¿verdad? O más que todo deseos, particularmente se refiere a lo sexual. Capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Veamos ahí. Capítulo 3 y verso 5 de Colosenses. Mire lo que dice aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza. Estos deseos son los que producen o desencadenan en una atracción de los sentidos del cuerpo, como el deseo sexual desordenado. Por ejemplo, el deseo sexual desordenado es pecado. Por ejemplo, nosotros, si usted no es casado y le gusta una mujer y tiene deseo por ella, y luego va cultivando eso en la mente y el corazón, más tarde llega al pecado de fornicación. Y dice el Señor aquí por medio del apóstol Pedro que nosotros tenemos que hacer morir esas cosas. Y si somos casados y tenemos un amante por fuera de nuestra esposa, es un adulterio. Y eso también es pecado delante de Dios. Y el Señor, por medio del apóstol Pedro, le está diciendo a los cristianos que renuncien a estas cosas, porque estas son concupiscencias o deseos negativos que nos arrastran tras el pecado. Pero también el apóstol Pedro, siempre ahí en el capítulo 4, dice en el verso 2: concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay una lista de sustantivos en esta lectura que desencadenan, ¿verdad?, en corrupción para nosotros, que desencadenan, ¿verdad?, en malos deseos para nuestro cuerpo. Y nosotros recordemos, hermanos, que hemos sido salvados para glorificar al Señor. En 1 Corintios 7, 1 al 9, habla ahí de orgía. 1 Pedro 4, 3 dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, orgías, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La orgía se refiere a parrandas, desenfrenos como consecuencia de la embriaguez. Se utiliza en forma plural en Romanos 13:13 como glotonería. Y surge la pregunta entonces: si orgía se refiere a parrandas, desenfreno como consecuencia de la embriaguez, se utiliza en forma plural como glotonería. Estas palabras, hermanos, es necesario que nosotros las expliquemos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Muchas veces la iglesia no sabe qué es concupiscencia, no sabe qué es orgía. La orgía, según el texto griego, se refiere a parrandas desenfrenadas,
Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Yo recuerdo una vez, hermanos, cierta persona, una amiga, ¿verdad?, de trabajo, me invitó a una fiesta de cumpleaños. Y me dice, Héctor, me dice, lo invitamos al cumpleaños ahora. Entonces le digo, pero yo sabía que dentro del grupo de compañeros de trabajo había personas que les gustaba esto. Entonces le digo, yo voy, pero ¿saben una cosa? Si ustedes comienzan a sacar cervezas, yo me voy. No, me dice, solo usted vaya, me dice, le vamos a servir la comida fresco, hace la oración y se puede ir, no hay ningún problema. Sí, le digo, porque yo sé, le digo, que allí va a resultar en parranda eso, le digo. Entonces llevaron un equipo, llevaron unos parlantes y llevaron bebidas y todo, pero la bebida llevaban escondidas mías, porque si al principio yo veo que llevan cerveza, yo no voy, sino que llegaban a cervezas después. Entonces así fue, me sirvieron la comida, el fresco, y dice, bueno, don Héctor nos va a hacer una oración para la comida, y oramos. Una media hora después, miro que empiezan a sacar cerveza, y les digo, yo me voy porque lo voy a destruir, y me fui. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que vivir de esas cosas. Ya no estamos en ese ambiente mundano. Ahora vivimos para Cristo. Cristo nos ha santificado y también nosotros tenemos que practicar la santidad que agrada al Señor. Porque Dios es santo. Nosotros también tenemos que ser santos. Entonces, ahora, hoy día, hay muchos cristianos que tienen cervezas en la casa. Y tienen whisky, champán. Y de repente se beben sus traguitos escondiditas allí. Y no le vaya a pasar, hermano, como una vez un hermano que le encargaron el vino de la Santa Cena. Él había sido un borracho y al final terminó siendo borracho y nunca llegó el vino de la Santa Cena del Señor. ¿Verdad? Hay que tener cuidado en esto, hermano, porque el Señor nos ha salvado para que vivamos en santidad. Hemos sido salvos para ser vasos para la alabanza de su gloria, no para las concupiscencias de la carne. ¿Verdad? Usted sabe cómo hacen las borracheras, ¿verdad? Comienzan una fiesta de cumpleaños, comienzan comiendo, bebiendo refresco, pero ahí como por las 9 de la noche comienzan a sacar las cervezas, y cuando son las 2 de la noche sacan el vino, se emborrachan, y al final de esta reunión salen en grupos, como tropillas, dice Benjamin, ¿verdad? En grupos, gritando y vomitando, y otros con cervezas en la mano. Dios nos sacó de ahí, hermanos. Nosotros ya no tenemos que andar en estas cosas. Entonces, lascivias, en Gálatas 5:21, es una nefanda conducta que va en contra de la moral y la ética. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Esas son lascivias. Usted conoce la historia de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasaba ahí? Esas son lascivias. Romanos 1:27 nos habla de disolución, insensatez, libertinaje, desenfreno, disipación del peligro. Todas estas cosas son concupiscencias que nos arrastran. Y Dios no nos ha salvado a nosotros para estar en estas cosas. Es todo aquello que tiene su origen en Satanás. Toda esta lista que menciona el apóstol Pedro aquí a los hermanos que estaban siendo perseguidos, es probable que algunos estaban tal vez participando de algunas de estas cosas. No dice el texto, pero puesto que el apóstol Pedro, menciona estas cosas, es probable que algunos estaban siendo arrastrados en estas concupiscencias de la carne. Recordemos que Satanás es el originador de todas estas cosas. En San Juan 8:44. Vamos a ver San Juan 8:44 para considerar el origen de toda esta lista de palabras que son pecaminosas. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el originador de todos estos vicios. Es decir, él es la fuente de los deseos. Como dice Romanos 13:14, donde el Señor amonesta a no proveer para los deseos de la carne. Igualmente en Gálatas 5:16
dice que los deseos mundanos son los deseos correspondientes a la ignorancia. Romanos 12:2. El requerimiento es entonces a no dejar que reine el pecado en nosotros, a que no gobierne nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias. Se refiere a aquellos que son malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. 2 Pedro 2:18, vamos nuevamente a 2 Pedro 2:18. Dice 2 Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vamos, hombre, a esta fiesta, hombre. Eso lo vaya un ratito y si uno va a beber cerveza, hombre. Algunos hermanos hasta van a los estancos por querer conquistar un bolo. ¿Qué hacemos en un estanco nosotros? Hace poquito un muchacho aceptó a Cristo allí en nuestra congregación y él es un bolo consuetudinario. Y una de las cosas que le recomendamos, hermano, usted recibió a Cristo como Salvador, pero usted no frecuente los vicios, no frecuente los estancos, ni frecuente también los que andan en estos vicios de borrachera. ¿Sabe por qué? Porque lo van a volver a arrastrar hacia estos vicios. Huye de estas cosas, dice el Señor. Entonces, hermanos, deseo o concupiscencia son frases que describen las emociones del alma con una tendencia natural hacia lo malo y son incoherentes con la voluntad de Dios. El punto B, practicando los buenos deseos. Estuve mencionando que concupiscencia o epitumía no siempre es malo en su totalidad. Lo podemos ver en dos sentidos: deseos malos y deseos buenos. Como por ejemplo, vamos a ver un deseo bueno aquí, un deseo bueno en San Lucas 22:15. San Lucas 22:15. Dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Aquí vemos un deseo, el deseo del Señor, de participar de la Pascua, de la cena pascual. Es un buen deseo, ¿verdad? El Señor tuvo deseo de estar con sus discípulos en esta fiesta pascual, pero también podemos ver el deseo de Pablo de partir con Cristo en Filipenses 1:23, lo cual es muchísimo, teniendo el deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es un deseo. Hermano, usted quiere partir con Cristo, es un buen deseo. Por ejemplo, tener la idea de pensamiento, yo quiero terminar mis últimos años sirviendo al Señor, es un buen deseo. Le pido al Señor que me guarde, me proteja de todo peligro y toda especie de mal, para terminar mis últimos días sirviendo al Señor. Es un buen deseo, ¿verdad? El deseo de Pablo de ver a los santos en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:17. Este deseo es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo quería estar con los hermanos de Tesalónica? Para confirmar su fe. Visitar a los hermanos, ¿verdad? Visitar a los enfermos, es un buen deseo. Vamos a animar a estos enfermos y llevémosles algo para que, ¿verdad? Para su sustento. Algunos llevan una provisión, otros llevan un juguito, otros llevan galletas, y así es un buen deseo para confortar al hermano enfermo, ¿verdad? Un buen deseo. Muy bien, hermano, estamos viendo que Cristo demanda a los cristianos vivan en santidad el tiempo que resta a fin de hacer la voluntad de Dios. Vimos el tercer punto, que es renunciando a las concupiscencias de la carne, versículo 2, capítulo 4, versos 2 al 3. El punto A es rechazando los malos deseos. El punto B es practicando los buenos deseos. El cuarto punto que vamos a ver ahora es viviendo en santidad el tiempo que resta. ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Bueno, porque Dios es santo. Miremos lo que dice 1 Pedro 1:15 y 16.
Primera Pedro 1, 15 y 16 dice: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El verso 15 y 16, pero estaba leyendo el 16. El verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro está citando aquí un versículo de Levítico, un capítulo de Levíticos 11:44. Eso fue lo que demandó Dios también a Israel, que fueran santos en toda su manera de vivir. Lo mismo es con nosotros, hermano. Nosotros no podemos estar viviendo siguiendo estas cosas porque de hacerlo así, pues no estamos practicando la santidad del Señor. El tiempo que resta tiene que ver con los años que usted tiene por delante. Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más gorditos hasta 80. Con todo y eso suele ser, ¿verdad?, fatiga y trabajo del Señor. Hermano, usted y yo, hermano, estamos en la cuenta de recibo. Yo sé cuántos años tengo, no sé cuántos años tiene usted, pero usted está acercando a la época o al tiempo que Dios dijo que iba a vivir. ¿Qué va a hacer con esos años que tiene por delante? ¿Va a vivir vida materializada? ¿Va a vivir vida descuidada? ¿Va a vivir su vida, bueno, yo soy salvo y no es suficiente? Bueno, el tiempo que resta, ¿verdad? Estaba viendo allí en el léxico de que se refiere a tiempo o periodo de tiempo de vida en la tierra. Debemos vivir en la santidad y significa que nuestro verdadero vivir debe ser Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tiempo que restaba de Pablo era para Cristo. El verdadero vivir del apóstol era Cristo y debe ser el de nosotros. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: y esta es la voluntad de Dios, que se abstenga de inmoralidad sexual, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En vez de vivir para los deseos de la carne, el apóstol exhorta a los cristianos, en 1 Pedro 4:7 al 14, a buscar las virtudes de la vida piadosa, que son ferviente amor, la oración, la hospitalidad, el dominio propio, la administración a favor de los santos, conforme al poder que Dios da. El objetivo de todo esto es que Dios reciba la alabanza, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, ¿verdad?, de las cosas que nosotros hacemos para alabanza y gloria de Él. Tenemos una palabra aquí y es importante, dice: a esto os parece cosa extraña. Los cristianos de aquel entonces, en tiempo de Pedro, los miraban como ermitaños. Qué raros estos hombres, ¿verdad? Miren cómo caminan con una vida todo el tiempo, no tienen un disfrute de bebida, nada. Son como de esos indios que están en las montañas, ¿verdad? Y entonces los miraban como extraños. Pero nosotros, hermanos, cuando nos miran como extraños, nos insultan por causa del nombre de Cristo, somos dichosos. Y en ese sentido, el cristiano debe vivir el resto de su vida haciendo lo que es la voluntad de Dios, porque solo viviendo en santidad, se puede tener un pleno entendimiento de la gloria de Dios. Hemos visto, hermanos, que Cristo demanda que los cristianos vivan en santidad el tiempo que resta a fin de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Renunciando a las concupiscencias de la carne, rechazando malos deseos, pero practicando los buenos deseos. Y el cuarto punto es viviendo en santidad el resto del tiempo, porque Dios es santo y debemos vivirlo para la honra y gloria de Él. En 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, el cual demanda que vivamos una vida santa y piadosa, que terminará siendo la mayor gloria por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Pedro 3:11 dice: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? El versículo 14, parte B, dice: procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz, así que vosotros, oh amados,
sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Seamos piadosos, hermanos, y vivamos de todo corazón junto a aquellos que se esfuerzan por vivir de una manera santa. Viviendo de esta manera, no seremos avergonzados cuando Jesús regrese. Por ejemplo, Padre, te agradecemos por este párrafo que tú nos has dado, Señor, y nos has hecho ver de las cosas pasadas que nosotros practicábamos. Nuestro presente debe ser, Señor, para vivir en santidad, agradándote en todo. Y ayúdanos también, Señor, porque de esta forma también estamos armados con el pensamiento de Cristo. Cristo vivió para agradar a su Padre. Nosotros también debemos vivir para agradarte a ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.